Para poder luchar en serio contra la corrupción, una sociedad que respeta los acuerdos de paz, una política que no diga cualquier cosa con tal de ganar. En horas de la tarde, la Alianza Verde, el único partido de la coalición Colombia que faltaba por pronunciarse frente a qué candidato van a apoyar, anunció que sus militantes y congresistas electos quedan en libertad para votar en blanco o respaldar al candidato Gustavo Petro, pero no aceptarán la opción de que alguno de sus miembros apoye o vote por el candidato Iván Duque. Esta noche, en Semana en Vivo, María Jimena Duzán entrevista a la ex candidata a la vicepresidencia por la coalición Colombia, Claudia López. Bienvenidos a Semana en Vivo y bienvenida Claudia López, ex candidata a vicepresidencial, caramba, casi no puedo, ex candidata a vicepresidencial, es que con tantas cosas que han pasado hoy, quiero decirle, ex candidata a vicepresidencial por la coalición Colombia y además senadora por la Alianza Verde. Bienvenida aquí, Semana en Vivo, ¿cómo le va a usted hoy, en este día en que ustedes han sido el foco, pues, de la murmullo político, de los rumores, de los corrillos? ¿Qué pasó en esa reunión tan densa, tan larga y tan tensa que tuvieron los verdes? No fue tensa, pero sí fue larga. Sí, no fue tensa, pero yo leí digamos, una de las conclusiones que ustedes sacaron en ese comunicado que hicieron luego de las horas de debate. ¿Qué es lo que queda claro? Porque en estos días nada es claro. Pocas cosas. Pocas cosas son claras. Ahora, Jimena, primero, a ti mil gracias por la invitación y la oportunidad. Lo de blanco es pura... Lo de blanco es porque así era la pinta hoy nomás. Bueno, está bien. Y a los colombianos, una vez más, mil gracias por su generosidad, por su afecto, por su apoyo. Decirles que nuestro pronunciamiento de hoy en la Alianza Verde, o más bien empezar por la Coalición Colombia, como los colombianos saben, tú recuerdas, la Coalición Colombia somos tres fuerzas políticas. Sí. Compromiso Ciudadano, que es el movimiento, digamos, del que viene Sergio Fajardo, el Polo Democrático y la Alianza Verde. Sí. Y esta semana estuvimos obviamente conversando con Sergio y con el doctor Robledo, con Después Mocos, de que nosotros. Él dijo que iba a votar. No, antes. Esta semana estuvimos conversando, digamos, cuál era la mejor manera de afrontar esta decisión difícil, por supuesto, de la segunda vuelta para todo Colombia, pero mucho más para nosotros que hicimos un esfuerzo enorme porque Colombia no quedara atrapada entre dos opciones polarizantes. Pero bueno, así es la vida, uno tiene que aceptar el resultado. Perdimos, solo 2 jugadores quedaron en la cancha, nosotros quedamos en las barras y en todo caso nos corresponde pues, tomar una decisión política. 4.600.000 4.600.000 votos de colombianos que son libres. Lo primero que queremos decirles a los colombianos, además de que gracias, es que nosotros sabemos que sus votos son libres, son de ellos y no nuestros, y por lo tanto no son indosables ni nada por el estilo. Pero obviamente nosotros como líderes políticos tenemos una responsabilidad de decirle al país cómo entendemos este momento y qué creemos que sigue. Y lo que acordamos en la Coalición Colombia es que cada fuerza haría su pronunciamiento independiente como fuerza política y que la Coalición Colombia como tal no haría un pronunciamiento como coalición. ¿Por qué? Porque no se pudo llegar a un acuerdo. No, ni siquiera lo intentamos, realmente porque nos pareció lo mejor, porque la coalición, pues por eso es coalición, ¿cierto? Porque hay posiciones diversas, distintas, esa es parte de nuestra riqueza, esa pluralidad, y porque finalmente esta es una coyuntura, María Jimena, o sea, la Coalición Colombia no se define por qué pasa el 17 de junio. La Coalición Colombia es un proyecto a futuro, de construcción territorial, de cambiar la política municipio por municipio, y nuestra gran prioridad es que la Coalición Colombia siga, que le vaya muy bien en el 2019, que vuelva a ser un actor fundamental en el 2022 y hacia adelante, de manera que esa es nuestra prioridad. ¿Cómo resolver esto estas 2 semanas? Pues es un tema del que tenemos que salir, pero no es nuestra prioridad. Entonces, adoptamos esa posición. Como esa fue la decisión, que cada fuerza se pronunciara, lo hizo primero el Polo Democrático, que anunció que respaldará la candidatura de Gustavo Petro, el Polo Democrático, menos el sector que lidera el senador Jorge Enrique Robledo, a quien le permitieron en su organización votar en blanco. ¿Sector minoritario, diríamos, o no? En este momento minoritario dentro de esa decisión del Polo. Y listo, y el Polo anunció su respaldo a Gustavo Petro, el senador Robledo anunció su voto en blanco en estas elecciones de segunda vuelta. Luego salió Sergio
en un comunicado de prensa, digamos, que está con el sello de Compromiso Ciudadano, anunciando que él como persona votará en blanco porque es consistente y coherente, un valor que para Sergio es fundamental en la vida y en la política, con su posición y con lo que dijo en la campaña. Nosotros duramos todo el tiempo hasta la semana pasada diciendo ni Petro ni Duque. Y entonces él se mantiene en esa posición, es la de él, respeta las de los demás e invita a todos los ¿Usted le ciudadanos a votar. parece que suena sensata? Porque muchos me han comentado ese tema, muchas personas que votaron incluso por Sergio Fajardo, que hubieran querido que Sergio Fajardo hubiera explicado mejor su voto, porque no, ¿por qué votaba en blanco? Sí, ¿No? ¿Por qué votaba en blanco? Que mejor. Es una realidad Pero a mí me parece que es que aceptable. lleva muchos meses explicándolo en la campaña. Pero lo que está diciendo aquí es que como más o menos pone a Petro en la misma, digamos, nivel de Duque, diciendo que los dos son la politiquería, la corrupción. Que ni Petro ni Duque y que nosotros vamos a seguir pero hay una luchando frase, por esos principios. sí, pero hay una frase donde prácticamente lo pone en el como igual de corrupto que los demás. Yo no creo que ese sea su propósito. Yo lo que creo es que él quiere, digamos, reiterar la posición, insisto, para Sergio la coherencia es un valor fundamental. Sí, él quiere reiterar lo que dijo en la campaña. Ni Petro ni Duque. Nosotros representamos una opción distinta contra la corrupción, por la educación, etcétera, y vamos a seguir representando eso. Y ninguna de estas dos personas representa todo el tema, no solo el de corrupción, sino todo nuestro programa suficientemente y por eso no respaldamos a ninguna. Entonces, esa es la posición de él, ya expliqué la del Polo. Hoy quedaba entonces, porque el Verde, que empezó una deliberación muy profunda el lunes, anunciara su posición. Y el Verde, digamos, si se quiere, marca una diferencia en ese sentido que tú preguntas respecto de la posición de Sergio y del Polo, que es decir, no, la Alianza Verde no es neutral en esta campaña. Aquí hay un riesgo grande para Colombia, grande. Nosotros primero que todo invitamos a los colombianos a rechazar lo que representa la candidatura de Iván Duque para Colombia. Es el retroceso de volver al uribismo con toda su época oscura que conocemos. Es el retroceso de que toda la maquinaria clientelista, corrupta, todos los partidos que acabamos de derrotar, la U que la derrotamos, Cambio Radical que lo derrotamos, el Partido Liberal que los acabamos de derrotar. Este país les acaba de decir que no confían en ellos. ¿No? Sumados no sacaron ni siquiera 2 millones de votos en una elección de 19 millones de votos. Y esos partidos que acaban de perder por politiquería y corrupción, porque los colombianos los desprecian, están ahora todos unidos con Duque. Entonces, la candidatura de Duque es la vía de regreso al poder de la mermelada, de la corrupción, de lo mismo que hemos rechazado. Es un riesgo para las minorías, para las víctimas, para el medio ambiente. Sí, realmente lo de ustedes es mucho más explicativo que... digamos, nosotros tenemos un pronunciamiento... Que lo que dijo Sergio Fajardo. Y quiero terminar con los 3 puntos que son. Entonces, el primero, nosotros, la Alianza Verde no es neutral. Nosotros rechazamos de plano la candidatura de Iván Duque e invitamos a Colombia a que la rechacen las urnas, porque sería un retroceso y un riesgo grande para Colombia. Segundo, para la militancia, insisto, los ciudadanos son libres, por supuesto, de votar como quieran, ni mucho menos pensamos nosotros que son indosables ni nada por el estilo, pero para nuestra militancia, para nuestros dirigentes, para nuestros electos, solo quedan 2 opciones, igualmente respetables, igualmente legítimas. Una, un sector del Verde considera que la manera de enfrentar el riesgo que representa Duque es votar por Petro, como una opción de cambio, alternativo, etc. Y otro sector del Verde considera que la manera de enfrentar el riesgo de Duque es no votar ni por Petro ni por Duque, votar en blanco y mantenernos, digamos, al margen de esas 2 opciones. Quiero insistir, porque esto es muy importante, nosotros creemos que las 2 opciones son respetables. No creemos que los que van a votar por Petro sí entienden el riesgo en el que está el país. No, no, no. Todos los verdes entendemos el riesgo en el que está el país. Y por eso invitamos a rechazar la opción de Duque. Pero aquí hay dos visiones de cómo enfrentar ese riesgo. Claro, le podría preguntar cómo se plantean esas 2 visiones que usted podría decirnos cuál de las 2 es mayoritaria. La verdad es que tomamos esta decisión porque no había mayorías, esa es la verdad. Estábamos prácticamente mitad y mitad y por eso la deliberación fue durante 2 días. Y cada quien se expresó y no fue para nada tensa, fue una reunión muy tranquila. Mocus, ¿qué dice? Mocus respalda esta declaración, como la respaldo yo, pero deliberadamente, aunque algunos miembros del Verde ya han anunciado si van por el blanco o van por Petro, en un ejercicio pedagógico, el profesor Mocus y yo hemos decidido que todavía no vamos a anunciar nuestro voto.
Entre otras cosas porque creemos que lo importante hoy es que lo importante del voto del Verde, que es una organización sólida, es así, con millones de ciudadanos que la respaldan, etcétera. Nuestro voto es finalmente nuestro voto y ya lo daremos a conocer más adelante. Y por último, creo que es un tema muy importante de esta declaración del Verde, es invitar a Sergio, que ha anunciado, conforme a su coherencia, ¿cierto? Toda la campaña dijo, esta es mi última campaña, yo no vuelvo a ser candidato, etcétera. Pero lo queremos invitar, lo hemos invitado hoy desde el Verde a que reconsidere esa decisión. Y le queremos decir, Sergio, este no es el momento de retirarse, mi hermano, este es el momento de permanecer, de liderar nuestra coalición, de seguir recorriendo municipio a municipio, calle a calle, seguir construyendo la fuerza de la esperanza en Colombia. El año entrante tendremos que promover a muchos candidatos y candidatas, jóvenes y mujeres extraordinarias, a asambleas, consejos, alcaldías, gobernaciones, en muchas de las cuales tenemos una enorme opción a partir de los resultados que hemos tenido, y en el 2022 esperamos que estés de vuelta. De manera que esta es los 3 puntos, digamos, de nuestro mensaje hoy, y bueno, esa es la posición del ¿Usted Verde. cree que eso me parece muy bien? O sea que ustedes están todavía en un proceso pedagógico, como dice usted. El profesor Mocos y yo estamos en un proceso pedagógico. Y ese blanco no significa nada. No, ese blanco significa que esta mañana me paré y me vestí así, no tiene otra connotación. Pero yo le quería plantear ese tema que usted dice de Sergio Fajardo, porque pues es obviamente parte de la coalición. La gran pregunta es también si esta coalición va a perdurar. Sin duda. En la declaración que hace el propio Sergio Fajardo cuando dice que va a votar en blanco, dice que va a participar con toda la fuerza en las elecciones del 2019. Sí. Pero que ese es su compromiso, mantengámonos, dice, manteniéndonos en el terreno que hemos construido con nuestro mensaje y nuestra forma de hacer política, vamos a ganar muchas alcaldías y gobernaciones. Muchos líderes han crecido con nosotros y brillarán con luz propia, sea quien sea el presidente. Más o menos dice que seguirá haciendo lo mismo, pero no aclara si él va a seguir haciendo política personalmente. Tal vez no lo aclara ahí, pero lo dijo en todas sus entrevistas. Que no iba a El lunes, hacerlo. que no iba a volver a ser candidato, que no tiene ningún interés de ser ministro de ningún gobierno que quede. Bueno, la pero que segunda su pregunta, compromiso posibilidades sí es de seguir qué. apoyando a personas que quieran participar. Nosotros lo que le estamos diciendo hoy desde el Verde es, Sergio querido, eso no es suficiente. Es muy importante que tú apoyes el año entrante en las elecciones locales a candidatos, pero es muy importante que tú mismo vuelvas a ser candidato de esta coalición. Eso es lo que le estamos diciendo hoy. Sí, ¿y qué le he dicho? No nos ha contestado. Sí, a mí tampoco. Ni siquiera Pero digamos, no le estamos pidiendo que nos dé una respuesta, lo estamos invitando a que reconsidere una decisión, y todos conocemos a Sergio, él se va a tomar su tiempo, va a meditarlo, para él va a ser muy difícil. Cuando Sergio dice una cosa, se mantiene en ella, para él la coherencia y la consistencia es muy importante, así que sabemos que lo estamos poniendo en un aprieto, pero creemos que es un aprieto necesario por él, por la Coalición Colombia y por el país. Cuando uno ve lo que está pasando en Coalición Colombia, son 4.600.000 votos muy importantes, que muchos analistas dicen que van a decir, o por lo menos tienen la varita mágica para inclinar la balanza para un lado o para el otro, que obviamente como están las cosas puede que ayude, no ayudar, sino puede que de alguna manera no altere mucho ya el resultado que todo el mundo avisora, que es que pueda ganar el candidato Iván Duque, el candidato uribista. Pero yo le haría esta pregunta. Mucha gente se pregunta con cierta inquietud cuando el doctor Duque habla sobre la posibilidad de un acuerdo, porque tanto Petro como Duque hablan de un acuerdo. Comencemos por el acuerdo que plantea Duque, lo dice de otra manera, lo plantea de otra forma, pero básicamente es un acuerdo. Él dice que va a ser el presidente de todos los colombianos y que busca un acuerdo de concordia nacional. ¿Ustedes estarían con Sergio Fajardo dispuestos a hacer un acuerdo de concordia nacional, o como lo llama el presidente, el candidato? No lo elija todavía, que no ha ganado no lo nada. podemos elegir, el candidato Iván Duque, para formar parte de esa nueva coalición, o María ustedes Jimena, se echarían para atrás? No quisiera yo hablar por Sergio porque él tiene su propia posición y él te responderá esa pregunta, pero sí quiero hablar en nombre de Claudia López y del Partido Verde, que es a quien yo represento, que es la fuerza, digamos, electoralmente mayoritaria de la coalición, pero todas son igualmente respetables. No, definitivamente no. Son dos visiones de país muy distintas, las que tenemos en el Verde y en la Coalición Colombia, que la que tiene Iván Duque y Álvaro Uribe. Esta visión de país, nosotros no podemos hacer un acuerdo
con toda la maquinaria y la corrupción que va a elegir a Iván Duque. Ahí no hay acuerdo posible. Nosotros vamos a seguir dedicándole la vida a que derrotemos en las urnas a esa maquinaria y a esa corrupción. Y no es posible porque es que no puede ser que uno los derrotemos ahorita, es que los acabamos de derrotar, María Jimena. El 27 de mayo, este domingo, los derrotamos, volvimos trizas a los señores de Cambio Radical de la U y del Partido Liberal, que querían posar de centro y de renovadores y de cambio, y este país no les creyó. Y no les creyó en buena medida porque nosotros nos hemos encargado de hacer la pedagogía, de mostrar quiénes son realmente, qué hacen, no qué dicen, y por eso el país no les creyó. De manera que un acuerdo con toda esa maquinaria, con toda esa corrupción, un acuerdo con un candidato que abiertamente se propone discriminar a las minorías, violar sus derechos fundamentales, destruir el medio ambiente en nombre del desarrollo, que dice que va a hacer fracking a sabiendas de que eso es un riesgo ambiental. No, ahí no hay acuerdo posible, es que son dos países distintos. De hecho, hoy en el comunicado que nosotros expedimos decimos con absoluta claridad, ¿ganará Duque o ganará Petro? Pues porque eso fue lo que escogió el país. Ahora, a diferencia tuya, yo no creo que esto esté resuelto. No creo que esté resuelto, no creo que nadie esté elegido y le invito a los colombianos a que no se amarguen y no se rindan y no bajen la guardia. Ustedes tienen el poder, ustedes, no ellos, no las maquinarias, y ustedes hasta último minuto pueden decidir quién llega y quién no. De manera que son tales las diferencias de forma, de fondo, de ética y programáticas que no hay un acuerdo posible con Duque. Y en cualquier caso hemos anunciado que, aun si no ganara Duque y ganara Gustavo Petro, lo que nosotros vamos a hacer, la Coalición Colombia, que es hoy la mayor fuerza alternativa que haya tenido el Congreso de Colombia en su historia, hará control político serio y riguroso e independiente como lo ha hecho siempre. Ahora, la posibilidad, cuando ustedes se sentaron hoy, todo el mundo pensaba, todos los verdes se sentaron, se reunieron en esa gran cónclave, todo el mundo pensaba, la mayoría de las personas, los analistas que estaban viendo esa reunión dijeron, hombre, lo más probable, lo más lógico sería que hubieran salido a decir, votamos por Petro, no porque fueran petristas, sino porque hay muchas similitudes con lo que en varias de los aspectos más cruciales, digamos, de políticas públicas plantea también el candidato Gustavo Petro. ¿Por qué no pasó eso? Porque el Verde es un partido de centro-izquierda y el sector de centro ha ido creciendo electoralmente sustantivamente. Esa es la verdad. De manera que hoy, si esta decisión, María Jimena, la hubiera tenido que tomar el partido hace 4 años, habría ganado mayoritariamente votar por Gustavo Petro. Porque esa era la realidad electoral del partido hace 4 años, mayoritariamente de izquierda. Esa no es la realidad electoral del partido hoy. Empecemos para decir que buena parte de las personas a las que yo soy más cercana dentro del partido electoralmente hablando, Catalina Ortiz, que acaba de ser electa representante a la Cámara por el Valle, o sea, sería contra su electorado de Catalina, que le acaban de dar un voto de confianza a 31.000 vallecaucanos, que no consideran que Petro es una opción, sería que ella al mes de electa, ¿no?, traicione a su electorado. Eso le pasa a ella, pero un representante a la Cámara como Inti Asprilla, que acaba de sacar 100.000 votos en Bogotá, la más alta votación de nuestro partido, que viene del petrismo, su padre, ha trabajado con Gustavo Petro toda la vida, desafortunadamente ya murió. ¿Cómo le va uno a pedir a Inti que no vote por Petro? Entonces, esa es la realidad del Verde hoy. El Verde es un partido de centro-izquierda, es un partido plural, es un partido moderado, es un partido progresista, digamos, en su ideario, por eso coincidimos en muchas propuestas con las de Colombia Humana, pero tiene esas dos vertientes y esas dos realidades electorales no se pueden desconocer y no se pueden aplastar la una con la otra, porque nuestra virtud justamente es saberlas acercar y sumar. De manera que esa es nuestra realidad, estábamos prácticamente mitad y mitad, y por eso, sin ninguna tensión, aceptamos. En cambio, ¿en qué estamos de acuerdo? En el Verde, que Duque no es una opción. Que ahí sí hay un riesgo fundamental, que uno no puede equiparar a Duque con Petro, en lo que representan como Sergio riesgo Fajardo para en su Colombia. declaración no dice eso. Bueno, cada quien tiene una manera de decir sus cosas. Por eso nosotros aquí adoptamos la decisión, que yo creo que fue sabia, de que Compromiso Ciudadano hiciera su declaración, el Polo hiciera su declaración y el Verde hiciera su declaración. Porque en esto sí, el lenguaje y los matices juegan un papel. Muy bien. Usted vio, si la tenemos por aquí de pronto, una declaración que dio hoy el presidente, el expresidente Álvaro Uribe. ¿Lo tenemos por aquí? La tenemos por ahí. Mírela aquí, Claudia. A ver.
A ver si está por ahí. Ciudadanos, con algunos compañeros del Centro Democrático, hemos recibido una carta de población no heterosexual en la cual manifiestan su apoyo a los doctores Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. A título personal y por mi responsabilidad política en el Centro Democrático expreso lo siguiente: todo el respeto a la intimidad. Nuestro concepto democrático de seguridad nos lleva a rechazar amenazas contra cualquier colombiano. Las diferencias que existan en temas de adopción, matrimonio, aborto, deben respetar la ley, la jurisprudencia, el diálogo de libertad de religión y de credo y el necesario respeto a la objeción de conciencia. Bueno, ¿usted qué opina de lo que se llama la población no heterosexual? Primero que eso no se llama población no heterosexual. Y yo invitaría al expresidente Uribe, a todos los colombianos, a que llamemos las cosas por su nombre. En Colombia hay una población de orientación sexual diversa, LGBTI, y cada una de esas letras indican un tipo de población diversa. Y no hay que tratar de estigmatizarlas, primero no llamándolas por su nombre. Y segundo, el riesgo, la amenaza, como dice el señor expresidente Uribe, que rechaza, la amenaza es él y su partido y su candidato y su coalición, que abiertamente promueven la discriminación, el odio, que abiertamente dicen que hay unos ciudadanos que pueden tener unos derechos y otros que no pueden tener esos mismos derechos, cosa que es contraria a la humanidad, a la ética, a la dignidad, pero además a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a nuestra propia Constitución. De manera, María Jimena, que esa es una de las muchas razones por las cuales nosotros abiertamente llamamos a los colombianos a rechazar en las urnas lo que representa la candidatura de Iván Duque. Esto fue a raíz de una adhesión que hubo de una población, o sea, unos grupos de pues sí, veo a 4 personas y están en todo su derecho, todos los ciudadanos sean libres, son libres de votar como quieran, cualquiera sea su orientación sexual, sobre decir. Pero parece más un velorio eso, ¿no? Que una adhesión. No, a mí sabe que me pareció, y con el mayor respeto por el expresidente Álvaro Uribe, la manera, el lenguaje que utilizó la población no heterosexual. Increíble. Eso me pareció interesante que usted acotara sobre ese tema. Nos vamos porque se nos acabó ya la primera parte de esta entrevista, pero volvemos aquí. Seguimos con Claudia López. No se vayan, estamos en Semana en Vivo. Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos con Claudia López, ex vicecandidata a la vicepresidencia. Es que hay mucha vaina para decir. No me haga repetir ese título que me vuelve a doler el corazón. Bueno, hablemos de ese corazón dolido porque mucha gente tiene también el corazón dolido. Hay muchas personas que dicen, valga la redundancia, que les faltó 25 centavos para el peso. 2 centavos, literalmente. 2 centavos para el peso. Por un hecho que no se recuerda mucho en estos momentos, y es que no se pudo hacer una consulta cuando se debió hacer la consulta, que sí la hizo Petro y que la hizo Duque. ¿Por qué no se llegó a poder hacer esa consulta en Coalición Colombia? María Jimena, es muy fácil ser experto después de los hechos, ¿no? Y cada quien tiene su interpretación de por qué nos faltaron 2 centavos para el peso. Y obviamente nosotros, que lo que tenemos es capacidad autocrítica, aparte de lo que tenemos que hacer una vez nos vaya pasando la tusa y las cosas se asienten, es analizar con mucho detalle y mucha rigurosidad. ¿Por qué? Porque finalmente así uno diga, estuvimos a punto, lo hicimos bien, inspiramos una cosa muy bonita, sí, pero perdimos, ¿no? Y entonces eso tiene que ameritar una reflexión y eventualmente una corrección hacia el futuro, sobre todo porque queremos seguir y porque le estamos pidiendo a Sergio que reconsidere su decisión de volver a ser candidato. O sea, nosotros aquí seguimos con toda. Entonces tenemos que valorar muy bien en qué nos equivocamos, digamos, o en qué no acertamos. Yo te doy mi opinión personal. Como tú sabes, yo siempre propuse la consulta. Sí, yo sé. Jorge Enrique Robledo y yo propusimos primero la consulta entre los 3. Sí. Y le insistimos mucho a Sergio. Y Sergio tenía argumentos válidos. Sergio decía, pero si hemos logrado avanzar tanto, si tenemos tantas coincidencias, si nos ponemos a hacer una consulta de competir entre los 3, de pronto se generan unos dolores innecesarios y después es difícil como aglutinar a todo el mundo. Y nosotros le decíamos, no, Sergio, es que
Así es la vida política, hombre. Uno en política se tiene que ganar con votos y con legitimidad las cosas. Nosotros te podríamos, como al final lo hicimos, escoger de candidato, pero la fuerza y la legitimidad que eso tiene es distinta. Bueno, hasta ahí va yo y venga, pero finalmente él nos convenció con sus argumentos, decidimos acogerlo a él como candidato, Jorge Enrique renunció y se fue a liderar la lista del Polo, y yo pues quedé como candidata a la vicepresidencia. Entonces digamos que ahí fue la primera opción. Pero lo que yo sí creo que nos dio una desventaja definitiva, que antes mucha gracia lo que logramos hacer para remontarla, fue no haber hecho una consulta con Humberto de la Calle el 11 de marzo. Porque Que fuera simultánea con las simultánea demás. con las otras, Claro, porque la había foto. una consulta de las derechas, una consulta de la izquierda y faltó la consulta del centro. Bueno, y los dos candidatos del centro eran Humberto de la Calle y Pero Sergio ¿quién Fajardo. no quiso qué? Porque fíjese que hoy en una entrevista, que claro que eso quedó ahí como entre tantas cosas que se dijeron en esa entrevista que César Gaviria dio en la W, que yo creo que es la gran entrevista del año, por todo lo que Por se lo dijo, patética, por lo- las respuestas de César Gaviria. pero fíjese que da la impresión, no sé si en esa, pero en las otras que ha dado, que la culpa fue no de Humberto de la Calle ni de César Gaviria, en este caso de César Gaviria, sino de Sergio, le dice. A mí dicho eso sí César me Gaviria. parece pues un acto de cinismo del expresidente César Gaviria, porque cada quien en la vida tiene que asumir sus responsabilidades. Yo aquí estoy, digamos, asumiendo unas. Pero eso me parece, digamos, primero contrario a la verdad y segundo acto bastante cínico, y te explico por qué, María Jimena, y a toda la audiencia. Porque digamos que si no se hizo esa consulta con Humberto de la Calle, y de nuevo, no fue por capricho ni por egos, sino por argumentos muy válidos de por qué sí hacerla o por qué no hacerla. Es que todos tenemos un gran respeto por Humberto de la Calle, pero echarse el muerto del Partido Liberal, pues mire lo que le acaba de costar a él. La mayor derrota en la historia de Colombia a un candidato liberal. Por el partido, fundamentalmente, no por otra razón. Entonces no era un costo menor, no era un costo menor. Y hacer esa diferenciación entre Humberto y su partido no era tan fácil. Entonces, esa fue la principal razón por la que ni Jorge Enrique Robledo, que representaba un sector de la coalición, ni Sergio, que representaba el de Compromiso Ciudadano, finalmente aceptaron ir a esa consulta No el 11 se de marzo querían- con Humberto. no se querían- Para ponerlo en términos de Jorge Enrique Robledo, que lo resumió de una manera que yo creo que es muy ilustrativa. Es decir, mire, es que si uno va a una consulta es porque se va a declarar intercambiable con alguien. Y la coalición Colombia no es intercambiable con el Partido Liberal. A mí me da mucha pena. Somos dos proyectos distintos. Y eso es razonable, digamos, eso no es un tema menor. Entonces, digamos que ahí sí queremos, Bueno, pero la hoy- falla fue nuestra en el sentido de que no nos pusimos de acuerdo. Listo. Pero pasado el 11 de marzo, y eso me lo sé yo de memoria porque es que la que hizo todo el trabajo para el café fui yo, Claudia López, Sí, yo me ¿no? Desde antes de las elecciones hablé con el doctor de la Calle, con quien tengo una maravillosa relación Cris. y la voy a seguir teniendo, con Juan Fernando Cristo. Tuvimos muchos cafés previos y para que llegáramos al café público entre Fajardo y de la Calle, era porque habíamos hecho ya una especie de preacuerdo. Sí. Pues, tú sabes perfectamente que uno no pone a dos candidatos a que se sienten en público a anunciar una cosa si no la tiene realmente consolidada. Y ocurrió que el acuerdo era ¿cuál? El acuerdo era, vamos a hacer una encuesta entre los dos y quien la gane respalda al otro y se retira de la candidatura. Simple como eso. Y ahí se opuso César Gaviria. Ahí fue donde se atravesó el señor César Gaviria. Y el doctor de la Calle no tuvo el carácter de defender su propia decisión, porque es que esa era la decisión de él. Y se dejó meter en toda suerte de enredos por César Gaviria. Total, César Gaviria no dejó hacer ese acuerdo que se podía hacer. Era perfectamente viable y seguramente no estaríamos en esta situación en la que estamos hoy si lo hubiéramos hecho. De manera que yo sí comparto. Habrá otras valoraciones y como te digo, es muy fácil ser experto después. De manera que no digo que la mía sea la única, pero yo, Claudia López, sí creo que el gran punto crítico donde la Coalición Colombia perdió una ventaja importante en la carrera. Nosotros estábamos en diciembre con 21 puntos de intención de voto en las encuestas. Y pasado el 11 de marzo, después de que estos dos se crecieron porque tuvieron publicidad, plata, prensa, todo, quedamos en 8% después del 11 de marzo. Fue mucha gracia y mucha gesta épica de toda la Coalición Colombia, de Sergio, nuestra, para pasar del 8 al 24, en el que finalmente terminamos. Pero seguramente no hubiera sido remontada sino barrida.
si hubiéramos hecho ese acuerdo con el doctor de la Calle. ¿Usted piensa que esta coalición va a perdurar y que va a entrar a ser importante, no solo en las elecciones del 2019, sino digamos, en la nueva conformación del Congreso frente al nuevo presidente, ya sea Duque o ya sea Petro? Absolutamente. Primero, la Coalición Colombia ya es una realidad. La Coalición Colombia es hoy, el próximo Congreso, de pronto la gente no se ha detenido a pensar en ese detalle, pero es un detalle menor. El próximo Congreso es el primer Congreso en la historia de Colombia en el que el 25% de las curules de Senado pertenecen a fuerzas alternativas. Eso nunca se ha logrado. En promedio nunca habíamos sido máximo el 10%. De manera que es un logro impresionante. Y de esas 25 curules, 15 son de la Coalición Colombia. De manera que la Coalición Colombia llegó para quedarse. Pero del otro lado, y si me permite ser abogado del diablo, está el expresidente Álvaro Uribe, presidente del Congreso, con la bancada más grande. Sí, no estoy ni mucho menos diciendo que sea mayoritaria, pero es que nosotros cada vez más gente, no existimos ni dejamos de existir porque el presidente tenga una bancada grande o no tenga una bancada grande. Y el presidente del mismo partido, ¿no? De manera que, digamos, nosotros no nos definimos por oposición al Centro Democrático o a la Colombia Humana, ¿no? Nosotros somos nuestro propio proyecto. Y María Jimena, yo creo que la apuesta política que hicimos, la interpretación que hicimos de la realidad colombiana en su momento y del camino del futuro que tiene esta democracia fue la acertada, y por eso es que la Coalición Colombia va a continuar, y todos esta semana hemos reiterado que esa es nuestra principal prioridad y que vamos a continuar. Fue porque nosotros dijimos, bueno, si sale las FARC de la foto, si el conflicto armado empieza a dejar de ser el protagonista, entonces la derecha ya está conformada. Uno puede tener la opinión que quiera del señor Álvaro Uribe, pero el señor Álvaro Uribe organizó la derecha en Colombia y le dio una plataforma, un partido, un ideario, unos líderes, y ahí está. Y la izquierda también se reorganizó, se está quitando, digamos, el estigma de que ser de izquierda es ser de la guerrilla o ser de las FARC o esas cosas, porque pues ya no hay FARC. Y se está reorganizando también, y sin duda tiene un liderazgo enorme de Gustavo Petro. Luego, el espacio que había que ocupar es el espacio entre la centroizquierda y la centroderecha. Ese era el espacio que había que ocupar, significar, darle unos postulados, un electorado. ¿Qué quiere decir ser de centro en Colombia? No es ser tibio, es decirle no al fracking, es decirle sí a la igualdad, es decirle sí a una economía moderna, es decirle sí a la derrota de la corrupción, es decirle sí a una participación ciudadana empoderada que controla la clase política. Y eso fue lo que hicimos, eso es lo que hemos venido haciendo. Y eso es lo que acaba de tener el respaldo de 4.6 millones de colombianos. Cuando hace un año la Coalición Colombia no existía, ¿no? Entonces realmente, si algo hemos hecho es acertar en la interpretación general, digamos, del panorama político colombiano y en el futuro que hay. Por eso vamos a seguir creciendo como Coalición Colombia. O sea, aquí hay 3 fuerzas, pero claro que esperamos a que vengan más. Sociales, territoriales, étnicas, políticas también, pero sobre la base de compartir los principios éticos y programáticos que tiene la coalición. ¿Cuál va a ser el papel y la postura que va a adoptar el Partido Verde, por ejemplo, ante un eventual gobierno de Iván Duque, si decide hacer, como él dijo, una serie de reformas que no son pequeñas a los acuerdos de paz, que según muchos serían unas reformas profundas de fondo que de alguna manera sí acabarían. Pues María Jimena, lo nosotros, poco que queda, como lo dijo Sergio a lo largo de la campaña y lo reiteramos, nosotros votamos sí a los acuerdos de paz, y si hoy fuera otra vez el plebiscito, volveríamos a votar que sí. Y nos complace que la paz haya salvado vidas de colombianos humildes, campesinos, jóvenes y soldados y policías que han puesto el pecho por nosotros y que también les ha tocado muy duro en esta coyuntura de la guerra. De manera que nosotros, en términos generales, vamos a seguir respaldando, por supuesto, los acuerdos de paz. Y creemos que como quedaron de una manera moderada, quedaron respetando las diferentes posiciones, quedaron con controles y con límites. De manera que hoy hemos manifestado en el pronunciamiento del Partido Verde que nosotros, gane Petro o gane Duque, defenderemos la paz, el medio ambiente, la igualdad, la derrota de la corrupción, y seremos una fuerza que haga control político serio, riguroso e independiente. ¿Y usted cree que el papel del presidente, perdón, porque todavía no es expresidente, del presidente Santos, cuál va a ser en estos últimos minutos de su gobierno?
Pues no sé, pero a la luz de los hechos, francamente, yo creo que la única colombiana que le contesta el teléfono al presidente soy yo, con quien conversé en estos días y le agradezco, digamos, su generosidad sobre la consulta anticorrupción. Le dije, bueno, presidente, el 5 de junio se hizo un compromiso de votar en el Senado el aval de la consulta anticorrupción para que pueda ir a las urnas después de las elecciones presidenciales. El gobierno anunció que daría los recursos para que esa consulta se pueda llevar a cabo. Yo quiero saber si el gobierno sigue comprometido y me dijo, no tenga la menor duda. Nosotros dimos nuestra palabra de apoyar la consulta anticorrupción, de invitar a los ciudadanos a votarla y cumpliremos. Converse, por favor, con el señor registrador para planear lo pertinente. De manera que el próximo martes 5 de junio estaremos en la plenaria del Senado haciéndole cumplir la palabra a los 75 senadores que anunciaron que sí le darían el aval a la consulta, pero después de pasada la primera vuelta para que nadie tuviera una ventaja con ese tema. Yo creo que el presidente Santos tuvo, como todos, aciertos y desaciertos. Y la historia irá valorando, digamos, más serenamente su papel. Yo, por una sola razón, voté en segunda vuelta en 2014 por el presidente Santos, y era porque desmovilizar las FARC. Lo dije en esa época y lo repito hoy textualmente. Dije, apoyar el actual proceso de paz, dije en el 2014, es la manera más rápida y menos violenta de salir de las FARC. Eso nos conviene a todos. Y hoy me reitero en esa posición. Yo creo que eso nos convenía a todos, hasta a los uribistas, porque es que las FARC también mataban gente del uribismo. De manera que qué bendición para Colombia haber podido salir de las FARC, haber podido disminuir la violencia del conflicto armado con esa guerrilla y haber podido salvar la vida de colombianos humildes, de soldados y policías. En eso siempre tendré como colombiana una enorme gratitud con el presidente Santos, pero en casi todos los demás tengo profundas diferencias, sobre todo en que para lograr eso, como lo hemos venido sabiendo y como nosotros mismos lo hemos venido denunciando, el nivel de corrupción, de mermelada, de clientelismo, fue brutal. Y eso le hace un daño brutal a Colombia. Es que hoy en día, entonces resulta que el conflicto armado ya no mata, pero la corrupción mata. Mata a niños en La Guajira, mata a jóvenes que se quedan sin oportunidades en Tumaco y terminan reclutados por unos grupos armados ilegales y terminan muriendo en una balacera, en cualquier bacrino, en cualquier banda delincuencial teniendo menos de 25 años. Mata. Este no es un tema simplemente ético, este es un tema también de vida. Entonces, unas por otras, pero ya su papel lo juzgará la historia. Hablando del tema de corrupción, hoy precisamente el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció en Cartagena, durante un congreso de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de Asobancaria, que tenía un escándalo que, comillas, dice, el país va a quedar escandalizado cuando se conozca este escándalo. Que tiene un escándalo que tiene que ver con la compra y venta de votos en el país, que me imagino que tiene que ver con las elecciones de hace 4 o 5 días. El país va a quedar escandalizado cuando se conozca y no lo haré público sino después de la segunda vuelta para que no digan que estoy interviniendo en política. La dimensión de corrupción electoral es nauseabunda, dijo el fiscal Martínez hoy desde Cartagena. Es decir, que va a informarle al país, pero después de las elecciones... Que va a engavetar unas pruebas, hágame el favor, en la calidad de fiscal que tenemos en Colombia. A mí, francamente, me parece cantinflesco e irresponsable esa declaración del fiscal Martínez. Él que es abogado, si eso lo sé hasta yo que no soy abogada, él que es abogado sabe que cuando un servidor público conoce de un hecho delictivo y no lo denuncia, sino que lo engaveta, eso se llama prevaricato. No solamente es el responsable, sino que es un delito. Lo que pasa es que uno a quién va y denuncia. A la fiscalía, ¿no? Que es el que está diciendo ahí el señor. Yo sí le exijo al presidente Santos, y yo no estoy en contienda en este momento, pero los dos candidatos y sus dos campañas, y todos los colombianos que vamos a ir a votar el 17 de junio, tenemos derecho a estar informados de cualquier riesgo de fraude electoral, o más aún, prueba de fraude electoral que exista. Porque de lo contrario eso pone un manto de duda sobre el resultado sea cual sea y sobre el procedimiento sea cual sea. De manera que yo sí le exijo al fiscal Martínez que sea serio con este país y con la Constitución y que mañana mismo le informe al país cuáles son las pruebas. Esto no es una campaña de expectativas, señor, usted no vende Coca-Cola. Usted es el fiscal general de la nación, no hace campañas de expectativas. Sale con seriedad
a mostrarle al país las pruebas y las evidencias de un hecho delictivo, si conoce de él, como anunció hoy que sí conoce. De manera que es absolutamente inaceptable que con la excusa de que no quiere tener un efecto electoral, se reserve, se engaveten unas pruebas. Yo sí le exijo al fiscal que sea serio, que sea responsable, que cumpla la Constitución y que mañana mismo le informe al país cuáles son esos riesgos, cuáles son esas pruebas y evidencias, y que más bien usemos estas 2 semanas para ver qué hay que mitigar en el proceso electoral para que ese fraude no se vuelva a repetir. ¿Usted cree que eso tiene que ver con las denuncias que se han hecho incluso por la fundación que dirige León Valencia y Ariel Ávila, que tienen que ver con un trabajo, un estudio que hicieron muy completo de una cantidad de mesas en las pasadas elecciones del 11 de marzo, en donde se dio claramente cuenta, por lo menos la investigación que se hace ahí, la fundación que la hace, que existe una mafia oculta que vende paquetes de votos y que sirvió para el 11 de marzo vender votos en pequeñas cantidades que permitían de alguna manera... Pero hágame el favor que afectan el resultado del 20% de las curules. El resultado de las curules, cosa que todavía no se ha investigado. Pero ¿usted cree que eso tiene que ver? ¿Usted vio esa investigación? Yo confío en esa investigación, yo la vi. Primero, como tú sabes, yo trabajé muchos años con León y Ariel. Sé que son personas rigurosas, investigadores serios, que no salen a decir bobadas por decirlas, que cuando le dicen algo al país es porque lo han estudiado con mucha rigurosidad. Pero también la MOE y también muchos ciudadanos. Sí, hoy la MOE salió a decir que había también... Que había encontrado unas irregularidades en los C14 de ahorita, de la primera vuelta. De manera que sí, aquí hay 3 tipos de denuncias muy serias, María Jimena. Una, de jurados que no son imparciales y que los meten, ¿no? Los meten justamente para alterar los resultados. Segundo, de funcionarios corruptos en las registradurías locales, departamentales y en la nacional, que entre el preconteo y el escrutinio alteran los resultados y venden paquetes de votos. E14. Sí. Es que los E14, el E24 y el escrutinio. Exacto. ¿Sí? Son tecnicismos, digamos, pero ahí es donde se pueden alterar, porque este es un sistema electoral en el que hay muchas manos, como todo es manual, muchas manos y pocos ojos. Entonces ese es el segundo paquete de denuncias. Y el tercero es la alteración también de formularios en la primera vuelta. De manera que yo no sé exactamente, porque como aquí el fiscal decidió pues jugar al gato al ratón, a qué haga referencia las pruebas que dice tener el fiscal, si es a una de estas 3 cosas, si es a las 3, pero así, si fue sobre las elecciones de Congreso, es igualmente grave, porque no podemos conocer eso hoy, que hubo partidos en contienda que sí hicieron fraude. Pero le quiero Yo sí decir creo que deberíamos saber eso hoy. El fiscal, y si fue sobre la primera vuelta, aún más. El fiscal aclaró, parece que salió en otro medio de comunicación y alguien le preguntó que fuera más explícito en su afirmación y dijo que no, que más bien lo que estaba era tratando de informar sobre un fraude que ocurrió en la costa. Igual, es que la costa también es Colombia. Y cualquier región de Colombia tiene derecho, y cualquier colombiano, cualquiera de los 36 millones de colombianos que votamos en Colombia o en el exterior, tenemos derecho a votar con plenas garantías y con confianza. Por lo tanto, necesitamos que si hay denuncias de irregularidades, mucho más del fiscal general de la Nación, deberíamos igual preocuparnos cuando las hace una ONG independiente, como Pares o la MOE. Que ya la hizo. Aún más, que ya la hicieron, aún más cuando las hace el fiscal general de la Nación. De manera que, señor fiscal, esto no es un juego, este país no es un juguete. Usted tiene la obligación de dar a conocer esa información y de pedirle a las autoridades pertinentes, la suya, la Procuraduría, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, el que tenga que intervenir, que intervenga para que eso que él dice que ya descubrió con pruebas no se vuelva a repetir. Claudia, usted le dicen, le han dicho de todo por ser como es, ¿sí? Así es la vida, ¿no? En esto tiene que tener cuero. Sí, le dicen que grita mucho, que es el colmo que hable así de duro. Además... También me dicen que me quieren, mucha gente no cree. Yo también creo, pero fíjese que su cantidad de votos, en el fondo lo que está demostrando es que este país está cambiando también de liderazgos, ¿no? Tenemos una... Sin duda. Usted representa a una mujer que es gay, que es además... De un partido de centro-izquierda. De un partido de centro-izquierda, que además es peleonera, que echaba para adelante, cosa que realmente rompe todos los rótulos, digamos, o los marcos sobre los que... Tradicionales. Sobre los que las mujeres habían hecho haciendo política. Los que habían hecho política la habían hecho de otra manera completamente distinta.
¿Usted cree que este país ha cambiado o no? Pero claro, totalmente. Sí. Si no, yo no estaría donde estoy, la Coalición Colombia no existiría. Claro que está cambiando y las sociedades cambian y yo por eso, aunque mucha gente está triste y un poco desencantada, y yo el mensaje tal vez más importante, María Jimena, que quisiera mandarle hoy a nuestros votantes, a nuestros amigos, a nuestros electores de la Coalición Colombia es: nada de tristeza, Dios tusa, este país siguió adelante, la vida sigue, este país necesita de nuestro trabajo, necesita de nuestro voto libre e informado, nada de quedarse en la casa el domingo en la abstención, no señores, hay que salir, hay que participar, aquí el que se rinde es el único que pierde. Y nosotros no nos podemos rendir, y yo me siento muy orgullosa, María Jimena, muy orgullosa en lo personal, de que yo, que vengo de una familia humilde, que soy hija de una maestra, que me ha tocado salir adelante en la vida como todos los colombianos, trabajando, estudiando. Yo soy la muestra de que con amor, educación y disciplina todo es posible en la vida. Que he roto una cantidad de prejuicios, ¿no? Que aquí no se podía decir, no se podía hacer, no se podía manifestar, no, todo se puede. Lo único que no se puede es ser criminal y atentar contra los derechos de los colombianos. No se puede en política, digo, y no debería poderse, y eso debería castigarse muy severamente. Pero para mí esta experiencia ha sido un placer infinito. Estos 4 años en el Congreso, ustedes no se imaginan lo que yo he aprendido, esta campaña, haber propuesto la Coalición Colombia, haberla visto nacer, crecer, surgir. Eso es como un sueño hecho realidad para mí. Claudia, pero usted ya no va a estar en el Congreso. Qué dicha. No, sí, pero ahí les dejo, mire, yo recibí un partido, María Jimena, que es otra de las cosas que me hace sentir orgullosa. Yo recibí un partido verde que tenía 5 senadores y 480.000 votos. Y 4 años después me voy dejando un partido que tiene 10 senadores y 1.320.000 ¿Y se va para dónde? ¿A hacer política? ¿A qué? ¿Se va a descansar, María Jimena? No, esto ha sido muy duro. ¿Candidata a la alcaldía de Bogotá? No he tomado ninguna decisión sobre qué viene, pero yo lo único que tengo es afecto y futuro en la vida. Yo le quería... Cualquier decisión será ¿Por qué se metió a hacer política? Yo siempre le pregunto a los políticos que realmente se les ve la vocación de hacer política. ¿Por qué quieren hacer política? ¿Quieren cambiar qué? ¿Quieren cambiar la sociedad? ¿Quieren cambiar qué? Claro, queremos... Por 3 razones muy simples. Una, como dice Sergio, porque en la política se toman las decisiones más importantes que nos afectan como sociedad. Tenemos que tratar, y esa es la segunda, porque nos interesa influir en que esas decisiones que afectan a la sociedad sean lo mejor para las mayorías, especialmente para los más humildes. Y tercero, porque claro que queremos cambiar, y el cambio en Colombia, María Jimena, es imparable, de eso que no le quepa duda a nadie. Este país está decidido a derrotar la corrupción, acaba de volver trizas a 3 partidos de maquinarias, acaba de derrotar a varones electorales, acaba de tener 10 millones de votos, que son la mayoría hoy, entre candidaturas decentes e independientes como las que representaban Humberto de la Calle, Gustavo Petro o Sergio Fajardo. De manera que el cambio en este país de defender la igualdad, los derechos, la equidad, la paz, la transparencia y la decencia, ese cambio es imparable, María Jimena. Así que vamos para adelante, que este país va a salir adelante con nuestro trabajo, con nuestro voto libre y con la coalición. Bueno, Claudia, entonces a descansar, se va a descansar un poquito. Sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Semana en Vivo, muy y querida, poder haber evacuado toda esta cantidad de inquietudes que tenemos muchos colombianos, y sin duda muchos de los colombianos que votaron por Claudia y su grupo y toda la coalición. 4.600.000 votos. 4.600.000, gracias, y a todos los colombianos, no dejen de votar. Bueno, no dejen de votar. Eso es cierto, no dejen de votar. Hay que participar. Voten por el que quieran, pero voten. O voten en blanco, o voten por el que quiera, pero voten. Es correcto, voten. Lo más importante es ejercer ese derecho que nos da la democracia, para después poder además salir a protestar y reclamarle a los políticos, así como a Claudia. Le vamos a reclamar si cuando llegue al poder. Bueno, de hecho ya está. Ya he estado sujeta a un control político maravilloso, un control ciudadano extraordinario. Muchísimas gracias a ustedes y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Y cuando salga su voto, ojalá me lo cuente. Claro, se lo contaré al país, por supuesto. El blanco no tiene nada que ver. El blanco no tiene nada que ver. Bueno, muchísimas gracias.